El estructuralismo. El estructuralismo nace en las primeras décadas del siglo XX, con una corriente cultural caracterizada por concebir cualquier objeto de estudio como un todo, cuyos miembros se relacionan entre sí y con el todo de tal manera que la modificación de uno de ellos modifica también los restantes, y que trata de descubrir el sistema relacional latente, es decir, su estructura, viéndose de un método que rechaza por igual el análisis y la síntesis, opuesto pues al asociacionismo como el atomismo. Aunque Marx había desarrollado mucho antes la noción de estructura en economía y Spencer en sociología, suele tomarse como punto de partida del estructuralismo los trabajos de varios psicólogos alemanes de la Gestalt hacia 1912 y el curso de lingüística general de 1916 del suizo Ferdinand de Saussure, que por cierto no empleó el término estructural. Para los psicólogos alemanes de la Escuela de Psicología de la Forma, los cuales son Volkart, Wertheimer, Koufa y Kohler, los procesos psíquicos son todos unificados y no una suma de actividades o elementos separados. El principio fundamental en que se basan es que una totalidad, lejos de ser la suma de las partes que contiene, informa y configura dichas partes. Así pues, el término estructura designa un conjunto en el que cada una de las partes que lo integran sufre alguna modificación por el mismo hecho de pertenecer al conjunto, y tiene propiedades distintas de las que podrían tener si pertenecieran a otro conjunto o grupo de estructuras, tanto en su aspecto sensible como en su función, sentido o valor. Esta relatividad esencial de las partes de un todo supone el abandono del asociacionismo, que suponía que los elementos integrantes, sensación, idea, imagen, etc., se combinaban únicamente siguiendo las leyes de la contigüedad. De ese modo, el papel del azar y de las adquisiciones empíricas en la vida psíquica queda restringido. Saussure en su curso concibió el lenguaje por vez primera y como reacción a las concepciones historicistas como un sistema de signos, cuyo sentido se basa en la relación de estos entre sí. A partir de él se comenzó a estudiar el lenguaje como un conjunto de elementos solidarios que constituye una estructura. Este concepto se extendió a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, dando lugar a un nuevo punto de vista de la investigación científica. De esta manera fue acogido por todas aquellas disciplinas científicas que se ocupaban de una realidad compleja. Esta generalización de la metodología estructuralista a disciplinas tan diferentes hizo sentir la necesidad de arbitrar normas y terminologías que fueran comunes al uso en los distintos campos. También dio lugar a que el estructuralismo dejara cada vez más de ser un método operativo para transformarse en una filosofía de perfiles, no siempre nítidos y no exenta de contradicciones. La noción de modelo permite situar dos corrientes divergentes del pensamiento estructuralista, aquellas que conciben la estructura solo en términos de modelos y aquellas otras que reconocen la incapacidad de los modelos para representar una realidad concreta. El concepto de estructura social para los estructuralistas no se refiere a la realidad empírica, sino a los modelos formalizados a partir de ella. Son las relaciones sociales las que sirven de base para la construcción de modelos que pongan de manifiesto la estructura social existente y que permitan al investigador traducir la realidad en estructura. Piaget ha definido el estructuralismo como un método de investigación basado en el concepto de totalidad, autorregulación y transformación común, no solo a la antropología y a la lingüística, sino también a las matemáticas, la física, la biología, la psicología y a la filosofía. La otra acepción del término a lo que nos referimos es más estricta. El estructuralismo en este otro sentido representa una forma de pensamiento más distintivo que abarcando los principios de la primera
acepción deriva específicamente de las teorías estructuralistas de la lingüística. Es en este sentido como el estructuralismo, inspirado en el curso de Saussure y asentado en la antropología de Levi-Strauss, ha tomado cuerpo, siempre bajo el supuesto de que las teorías y los métodos de la lingüística estructural son aplicables, directa o indirectamente, al análisis de todos los aspectos de la cultura humana, en cuanto que todos ellos, como la lengua, pueden considerarse como sistemas de signos. El estructuralismo, visto así, es más o menos sinónimo de la semiología o semiótica. En una ocasión, Levi-Strauss argumentaba que, siguiendo el ejemplo del lingüista, el antropólogo podría reproducir en su propia disciplina la revolución fonológica, como en la obra de los oponentes más serios y capaces de la lingüística. La razón de que la lingüística pueda ser útil para el estudio de otros fenómenos culturales se basa en dos ideas fundamentales. Una es basada anteriormente en que los artefactos sociales y culturales son signos, y otra en que no tienen una esencia propia, sino que están definidos por una red de relaciones tanto internas como externas. Se puede poner el acento en una u otra idea, pero de hecho las dos son inseparables, pues al estudiar los signos hay que contar con el sistema relacional que permite que se produzca significado y recíprocamente las relaciones entre los elementos solo se ponen de manifiesto si se considera a estos como signos. Resumiendo, pues el estructuralismo del que vamos a tratar se basa en que si las acciones o producciones humanas tienen un significado, debe haber un sistema subyacente de conversiones que lo haga posible. Bueno, tomando el ejemplo del baloncesto, siempre que haya una cesta, uno podrá encestar, pero solamente se marcará un tanto si esto se hace respetando un conjunto de reglas previamente establecido. Por lo tanto, las acciones tienen significado siempre y cuando estén referidas a un marco de convenciones instituido. Así, las reglas del castellano permiten que secuencias de sonidos tengan un significado tanto para el que habla como para el que escucha, y que hacen posible construir frases gramaticales correctas o incorrectas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.